Bienvenidos a La Semilla Podcast. Juan Medina y Elizabeth Rodríguez te invitan a explorar las verdades bíblicas más profundas, aquellas que no siempre se mencionan en las iglesias. Prepárate para sembrar, crecer y reflexionar con nosotros. Bienvenidos una vez más a La Semilla Podcast. El día de hoy estamos empezando el capítulo 2. Vamos a proseguir con el estudio de Efesios. Ahora el capítulo 2. ¿Cómo está, hermana Betty? Bien, gracias a Dios. Aquí lista para compartir la palabra de Dios. Juan, me gustaría que tú leyeras capítulo 2 del 1 al 3, es lo que nosotros vamos a hablar, ¿no? Tentar terminar hoy. Efesios 2 del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Muy bien. Aquí, del capítulo 2 de Efesios hasta del 1 al 10, va a hablar sobre la salvación, ¿no? De que hemos sido salvados, por qué tenemos que ser salvados, que la salvación es por amor. Eso todo vamos a aprender, ¿no? Y algunas cosas más. Y aquí, en Efesios 2, del 1 al 10, Pablo nos va a aclarar qué significa recibir la salvación y ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? La iglesia no es un edificio. La iglesia está formada por personas que han sido redimidas por haber puesto o depositado su confianza en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esto es la iglesia, porque muchos tienen la idea de que iglesia es el edificio, el local donde las personas están reunidas. Claro, por eso dicen a veces, no voy a ir a la iglesia. Ajá, por eso es que decimos, ¿no? Vamos a ir a la iglesia, y eso está mal. Eso está mal. La iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros, cada creyente es miembro del cuerpo de Cristo. Ahora, nosotros no sabemos qué, por ejemplo, qué parte ustedes son, qué tipo de miembros son, ¿no? Pero cada creyente es miembro del cuerpo de Cristo. Y es por eso que existe la iglesia. Y otro detalle que un miembro no puede vivir fuera del cuerpo, ¿no es así? Claro. No puede vivir. Algunas personas dicen, no, yo he creído en Cristo, pero no me gusta mucho la iglesia, no quiero saber de reunirme con otras personas. Entonces no eres hijo de Dios, porque todo hijo de Dios es introducido en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Claro. Entonces ahí vemos, ¿no? Muchas personas que dicen eso, ¿no? Que sí, yo creo en Dios, pero no, yo no creo en la iglesia, dicen, ¿no? Entonces, por supuesto que la iglesia, nosotros no podemos creer en la iglesia, porque el objeto de nuestra fe es Jesucristo. Claro, es la única verdad, ¿no? Sí. Sí. Pero tenemos que ser parte de la iglesia. Tenemos que ser parte, o sea, tenemos que congregarnos, tenemos que reunirnos con otras personas para ser edificados. Claro, entonces eso debemos entender bien. Bien, que la reunión de todos los creyentes en todo el mundo es la iglesia universal, ¿no? El cuerpo de Cristo está formado por los creyentes de todo el mundo. En cualquier parte del mundo que haya un creyente, él es la iglesia, es parte de la iglesia, es el miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Eso tenemos que entender. Y en el texto presente, el apóstolo Pablo pasa del pasado eterno a la esfera del tiempo. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Pablo
en el capítulo 1, él habló de las cosas Ujú, que ya hemos recibido, de las cosas del pasado, o sea, antes de la fundación del mundo. Eso ujú, hemos aprendido, hemos repetido una y otra vez que la iglesia ya existía antes que el universo fuese creado, ujú, fosse formado. Entonces Pablo ahora da un giro de 90 grados y comienza a hablar del tiempo presente, no más de las cosas pasadas, del tiempo eterno, que a Bíblia diz que já hemos sido bendecidos, ou seja, que nosotros, los salvos, antes que nascéramos, Deus já nos havia ujú, elegido para ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Qué lindo, qué privilegio, ¿no? ujú, Antes que nascéramos, antes que todo existiera, Deus já nos tinha aí em seus planos eternos. ujú, E isso é grandioso. Então, ele passa a descrever o acto e o processo de la salvação, o milagro que atrai os homens para que se involucrem em el plan eterno, que já hemos hablado, delineado aí em el capítulo 1. Los que aún no han escuchado, que vuelvan, ¿no? ujú, A los programas anteriores para poder entender de lo que estamos hablando, ¿no? ujú, El capítulo 1 siempre Pablo habló del versículo 3 hasta el 23 de cosas, perdón, hasta el 16 de las cosas eternas, ¿no? ujú. Del pasado eterno. Y ahora nosotros vamos a hablar del proceso de la salvación, de que hemos sido salvados. Ujú. ¿Por qué es necesario ser salvo? Claro, muchas veces hablamos, ¿no? Que tenemos que ser salvos, que Dios nos salva, pero ¿de qué nos salva? Eso tenemos que entender. Uhum. De isso vamos aprender de que é necessário que o homem, que o pecador, seja salvo. Porque Ujú, às vezes uno hasta pode dizer, não, eu não estou correndo peligro, ujú. pero No sim me está siento. correndo peligro, pero só que é espiritual. Claro. Espiritual. Ujú, Muito bem. Em sentido contextual, esta secção se fundamenta em el pensamento del versículo 1, 19. Después sí puede leer ahí, donde Pablo introduce el gran poder de Cristo para con nosotros los que hemos creído, ya hemos hablado, ¿no? ujú, El poder, esa palabra poder que en griego es dinamita, dinamo, ¿no? ujú, Y quiero aquí hacerles recordar que dinamo se refere ao poder, a poder em grego. E Pablo usa essa expressão dinamo para mostrar-nos que tipo de poder, que classe de poder vive em nós outros. ujú. E é uma referência ao Espírito Santo. Por exemplo, dinamo, quem tem um conhecimento básico de física, dinamo é uma máquina de transformar, uma máquina de transformação. Ele transforma energia mecânica em energia elétrica. Ujú, claro. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con eso? Que el Espíritu Santo que vive en nosotros cuando Ujú. hemos creído en Cristo es un poder que Forma. transforma. Ujú, Transforma. ujú. Y la otra palabra para poder también es dinamita. Todos Claro. conocemos, eso es muy conocido. No necesita ir a la física, conocer física para saber el poder que tiene una dinamita. Ujú, claro. Entonces, ahora ya hemos aclarado eso en el último programa. Creo que fue casi el último, Sí, penúltimo, ¿no? los dos últimos que vamos Ajá. a Y entonces, es solo tiene que volver a escuchar, ¿no? Ujú.
para poder entender, porque así no va a entender de lo que nosotros hemos hablado del versículo 19. Claro, porque estamos yendo en una secuencia, ¿no? Entonces, Sí, ajá. todos modos tienen que volver. Versículo por versículo, porque senão não vamos entender. E isto é essencial para que entendamos, porque nós já hemos sido salvados para poder explicar claramente a los hermanos, a las personas que aún não são salvados, de Claro. que eles necessitam ser salvados. Muito bem. Agora, Pablo regresa al aspecto temporal para mostrar esse mesmo poder em nossa salvação. Ele é um poder, aí hemos hablado já como igreja, em versículo 19 del capítulo 1, al creyente. Pero aqui nós vamos ver o poder que o Espírito Santo tem para salvar quem está perdido. Isso que temos que entender. Agora vamos falar todo isso, vamos aclarar. Em los primeiros 10 versículos, capítulo 2, estou falando do capítulo 2, del 1 ao 10, Pablo apresenta o passado, presente e futuro del cristiano. Em los versículos del 1 ao 3, lo que éramos, não é assim? Aí o verbo está em el passado. Versículos 4, 6 e 8 e 9. Lo que somos, ou lo que és, não importa. E o versículo 7 e 10. Lo que será. Passado, presente e futuro. Isto é importante recordarmos, não é verdade, Juan? Quem éramos? Claro. Muitas pessoas se olvidam de lo que era, de lo que hacía, como ofendia a Deus, como se comportava, como era seu caráter, como era sua conduta. Muitos já se olvidaram. Sim. E é uma coisa que nós não podemos olvidar-nos. Por isso, Pablo disse aqui, e ele os deu vida a vosotros, quando estavais muertos em delitos e pecados. Pablo nos assegura que todo creyente um dia estuvo muerto. Caminhava, pero estava muerto. Estava muerto. Que é isso? Não tinha comunhão com Deus. Com Deus. Isso não podemos olvidar. Não podemos. Muito bem. Dentro deste marco de referência, o apóstolo expõe 6 aspectos da salvação. Vamos a ver 6 aspectos da salvação. Primeiro, salvação del pecado. Salvação del pecado, del 1 ao 3. La salvação é por amor, versículo 4. Pode ir apontando aí. É para entrar em la vida, versículo 5. É com um propósito, versículos 6 e 7. É por meio da fé, versículo 8 e 9. E é para buenas obras, versículo 10. É muito claro, hemos sido salvados del pecado por amor, porque Deus nos amou, entregando a Jesus para morrer na cruz del Calvário. Não podemos olvidar destes detalhes. E é para entrar à vida eterna, que só la hallamos em Jesucristo. E é com um propósito. Deus nos salvou com um propósito. Qual é? Para a alabança de sua glória. Não podemos olvidar. Sabes que não é nenhum mérito nosso. Claro, no nos podemos jactar de nada. De nada. Aqui estamos zero. Zero. E é por meio da fé.
nosotros tenemos que creer. La salvación no es por obras. Y es como aquí, y es para buenas obras. Si antes hacíamos malas obras, una vez que encontramos a Jesucristo y lo recibimos como Señor y Salvador, ya no podemos hacer malas obras. Claro. Eso está en el versículo 10. El primer aspecto está en el pasado. Todo creyente tiene un pasado. No vamos a olvidarnos. Y los siguientes 4 aspectos, a excepción de la segunda parte del versículo 7, que es el propósito, pertenece al presente. Y el último aspecto, incluyendo el versículo 7, se relaciona con el futuro. Yo creo que ya está bien claro para poder entender estos 10 versículos. Hemos dicho que la salvación es del pecado. Entonces, en primer lugar, la salvación es del pecado, no es de enfermedades. Por supuesto que a Dios le interesa la salud de sus hijos, ¿no? Claro. Pero nosotros vemos esto en el ministerio de Jesús. ¿Te acuerdas, Juan? Que cuando venía un enfermo a Jesús, ¿qué es lo que él primero hacía? Él cuidaba del problema del alma. Claro, primero era el alma, claro. Primero era el alma. Después él sanaba el cuerpo. Entonces, la salvación es del pecado. Muchas personas interpretan Isaías 53, cuando Isaías habla de la muerte, el sufrimiento de Cristo, que ahí dice Isaías 53, que ele tomou ou ele levou sobre si nuestras enfermidades. E eles creem que o crente não pode estar mais enfermo porque Jesus levou nossas enfermidades. Não. Aí a enfermidade era espiritual, era o pecado. Claro, cuando habla de enfermedad está hablando del pecado. No, del pecado. No de enfermedades físicas. No, jamás. Por supuesto que ele pode sanar-nos. Claro. Pero a prioridade é a salvação do homem. Por exemplo, quando o ladrão de la cruz lo reconheceu como Senhor e Salvador, Jesus não lo sacou de la cruz. Ele teve que passar por la muerte. Claro. Y eso tenemos que ver. No es que si estamos en Cristo ya vamos a estar sanos, ¿no? Si estamos y eso pasa mucho en las iglesias, ¿no? Porque, sí. O con muchas personas que a veces ven a alguien que está mal y dicen, no debe estar en pecado, así como hacían los discípulos, ¿no? Entonces sí. Estamos volviendo a lo mismo. Sí, y no es eso, ¿no? Nosotros nos enfermamos por muchas cuestiones, ¿no? Claro. A veces por descuido nuestro, a veces por el medio ambiente, claro, está contaminado. Es que vivimos en un mundo también que está corrupto. Caído, ¿no? Corrupto. Sí, eso tenemos que entender. Vamos a enfermarnos, ¿no? Claro. Entonces, no podemos echar la culpa a que el hermano no tiene fe, claro. Por eso está enfermo o porque él está en pecado, ¿no? Claro, eso no puede ser. Muy bien, entonces, en primer lugar, la salvación es del pecado, que es la realidad que caracteriza la vida humana antes de conocer a Cristo. Todos hemos nacido en pecado, en pecado. Todos los hijos de Adán son pecadores. Todos, sin excepción. Por naturaleza. Aqui que não me venga a dizer que eu nunca fui, eu nunca he hecho malo. Só o hecho de dizer nunca he hecho, já está pecando. Porque a Bíblia diz que há pecado em nós. Já estaria mintiendo. Sí, e é um pecado. Então, esses 3 versículos são quizás uma das declarações mais rotundas em las Escrituras sobre a pecaminosidade do homem, a parte de Cristo. Sabes que se todos leéramos este versículo, não necessitaria nós nem explicar, ¿no? Claro, porque está muito claro aí, ¿no? Sí, muy claro.
Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Cristo, Señor nuestro. Y esto está muy claro, es muy evidente en las Escrituras. Y esto es muy evidente en la vida de las personas que no tienen a Cristo, ¿no es? ¿No es así, Juan? Claro. Cómo vive, sus acciones, su conducta. Y eso es evidente. O cuáles son las consecuencias de una vida apartada de Dios. Eso es evidente, ¿no? Evidente. Entonces, la paga del pecado es muerte, y debido a que el hombre nace en pecado, todos somos pecadores, también nace para muerte. Hay gente que no es salvado. Claro. Hay muchas personas que no quieren a Jesucristo. Entonces, nace pecado y nace para muerte. Para vivir eternamente separado de Dios. Y eso es muy triste. Muy triste. Esa historia que enseña la religión tradicional, que después que uno se muere, alguien puede hacer una oración y salir y sacar a esa persona de donde está para que vaya al cielo. Eso no es cierto. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que está destinado al hombre que muera una sola vez. Y después el juicio. No hay salvación después de la muerte, porque la salvación se debe confesar. De muerto una persona no puede hablar. Entonces, esa historia es un cuento. Tomen cuidado. El hombre no se convierte en un muerto espiritual a causa de los pecados que comete, sino que está muerto espiritualmente porque es por naturaleza pecaminoso. O sea, o sea, nuestra naturaleza es pecaminosa, bueno, por eso ya... Sí, es por eso que pecamos. Ya estamos muertos, estamos alejados de Dios, más bien tenemos que volver a Dios. Por supuesto. Y para volver a Dios, tiene que ser por Jesucristo. Jesús es el puente, Jesús es el camino. Él mismo dice en San Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Claro, el único. No es, eso está en 1 de Timoteo 2:5. No puede, otra persona no puede ser mediador, no puede ser intercesor. Claro, no hay más, o sea, solamente Cristo es el y nosotros tenemos que quedarnos con la Biblia. La Biblia dice, entonces, es así. Es eso que tenemos que acatar. Muy bien. A excepción de Jesucristo, porque Jesús nació como hombre, esa es la condición de todos los seres humanos. Desde la caída. ¿Qué caída? Desde que Adán pecó. Desde que Adán decidiu desobedecer a Deus. Incluído todo creyentes antes de haber sido salvo. Por eso es que Pablo nos hace recordar en este texto. Y es siempre bueno leer Efesios 2. Porque a veces miramos el pecador que aún está ahí sobre el dominio de Satanás y le criticamos. Criticamos al borracho, ¿no es así? A los que roban, a los delincuentes. Y nos olvidamos de que éramos. Ese es un problema gravísimo. Es la condición pasada de los creyentes y la condición presente de todos los demás. O sea, de que no es creyente. No es una cuestión aquí de que nosotros nos consideremos o consideramos mejores. No, es lo que la Biblia dice. No es que estamos aquí querendo ser mejores de los que aún están ahí en ese estilo de vida. Es lo que la Biblia dice, amados amigos. Esa es la realidad. El problema básico del hombre no es que haya
perdido la armonía con su herencia genética o con su ambiente, sino que está por completo fuera de armonía con su creador. ¿Por qué? Porque hay una separación. Hay un abismo entre el pecador y Dios. Eso tenemos que saber. Su problema principal no es que sea incapaz de establecer relaciones significativas con otros seres humanos, sino que carece de una relación correcta con Dios. Mientras el hombre no tiene una relación correcta con Dios, no puede relacionarse bien con los demás. A veces nosotros no entendemos por qué no podemos llevarnos bien con otras personas. Es porque quizá esa persona no haya nacido de nuevo, ¿no? No haya... Claro, porque si no hemos nacido de nuevo, no tenemos la capacidad de hacer buenas obras. No, ¿sabes qué? No, en nosotros no hay ningún poder. Claro, no tenemos ese poder. Entonces, por eso es que cuando llegamos a Cristo, recién Dios nos capacita para poder hacer buenas obras, ¿no? Y el pecador está alienado a causa del pecado. Eso es muy claro en Efesios 4:18. Es solo leer. No somos nosotros que estamos diciendo, es lo que la Biblia dice. Y un día nosotros hemos sido así, unos más, otros menos, ¿no es así, Juan? Claro, todos hemos pecado, todos hemos tenido un pasado. Todos hemos ofendido a Dios. Su condición no tiene que ver con el modo en que vive, tiene que ver con el hecho de que está muerto aún mientras parece estar vivo. No realmente está caminando por ahí, ¿no? Pero es un muerto vivo. ¿Por qué? Porque no tiene comunión con Dios. Mas eso no es ser exclusivistas. Eso fue lo que sucedió con Adán en el huerto, ¿no es así? Ele conversava todos os dias com Deus, sem problema. Pero desde o dia que ele decidiu hacer su voluntad, já não pudo mais falar com Deus. Claro, ahí ya se cortó la comunión. Entonces, el incrédulo, el no creyente, está muerto espiritualmente, ao mesmo tempo que está vivo fisicamente. Muita gente não vai entender isso, mas é verdade. Puesto que está muerto para Dios, está muerto ante la vida espiritual, la verdad, la justicia, la paz interior y la felicidad. Y muerto para todas las demás cosas buenas. Es por eso que no puede hacer las cosas correctamente. Porque mente tanto. Porque está muerto para la verdad y la justicia. Porque não tem gozo, porque não tem a paz. Não ha hecho a paz com Deus. Aún é inimigo de Deus. Isso é o que Pablo nos dice em Romanos, que el incrédulo todavía está enemistado com Deus. No hay, todavía está ese abismo, ¿no? Muy bien. Uno de los primeros índices o indicios de muerte física es la incapacidad del cuerpo para responder a estímulos de cualquier clase. Claro, de un muerto ya no responde a nada. Un muerto no habla, no se mueve. Todos conocemos como es un muerto. Todos ya hemos visto un muerto. No necesito entrar en tantos detalles. Una persona muerta no puede reaccionar. Ya no responde a agentes externos como luz, ruido, olores, sabores, dolor o cualquier otra cosa. Es por completo insensible. Porque que los que aún no recibieron a Cristo son tan insensibles. Son tan insensibles. Justamente. Porque están muertos. Eso es, ¿no? Que están muertos. A veces hablamos del amor de Dios. Pero no reacciona. Está muerto. Tenemos que entender, está muerto. Muy bien. ¿Sabes qué? Por más que
Vamos dar um exemplo. Uma madre, por mais que ame a seu filho, não é assim? Ujú. Pero se seu filho está muerto, ela nada pode fazer. Ele não, sabes que ela pode fazer todo, llorar, gritar, pero seu filho reacciona? No reacciona. Não reacciona. Ujú. E isso é um exemplo de amor mais puro, não? O amor de uma madre hacia seu filho. Claro. A vezes uma madre hace de todo. Eu conheci uma irmã que seu filho já estava morto em seu ventre e ela creia que esse filho podia volver a viver. E lá a doutora lhe dijo, tú Ujú. puedes quedarte con ese bebé en tu vientre, pero lo que tú vas a lograr es una infección. Ujú. Imagínate, el amor de una madre, Ujú. pero ese amor no hizo nada para resucitar a ese hijo que estaba en su vientre muerto ya. Claro. Y su desesperación para ser madre quería Ujú. quedarse con ese hijo. Ujú. Pero não vale, não? Não vale. Assim também é a morte espiritual. Ujú. Uma pessoa que está morta espiritualmente carece de vida para poder responder a las coisas espirituales. Uma pessoa só pode obedecer quando nasce de novo e nada mais. De outra forma, não há. Muito menos para viver uma vida espiritual. Ujú. Então, há alguns detalhes em certas pessoas que podemos perceber que aún é um muerto. Ujú. Claro. O sea, ya uno se da cuenta, ¿no? Uno se da cuenta. Cuando alguien no tiene a Cristo, a pesar de que pueda hasta predicar, hablar de Él, ¿no? Entonces es muy diferente. Uhum. Nenhuma quantidade de amor, cuidado e palavras de afeto de parte de Deus ou por parte de Deus pode generar uma resposta ao pecador. Uma pessoa muerta espiritualmente está alienada de Deus. Está alienada de Deus. E, por ende, alienada da vida verdadeira. Ele não sabe de nada. Ujú. Então, Deus o ama. Em São João 3,16, aí nos mostra que o amor de Deus é universal. Ujú. Ele diz que Deus amou ao mundo, a las pessoas, de tal maneira que ha enviado Jesus para que tenham vida eterna. Ujú. Todo aquele que crê tenha vida eterna. Por mais que Deus o ame, o pecador não vai responder, não pode ter uma resposta concreta, porque isso depende do pecador. Ujú. Todas as pessoas que hoje estão em um lugar de sofrimento não podem dizer que não foram amadas por Deus. E há um dito por aí que Deus não manda nadie ao inferno. Realmente, Ujú. Deus não envia nadie ao inferno. É a pessoa que decide irse ao inferno. Que Porque Dios ha amado a todo el mundo, ¿no? Deus amou a todos. Ujú. O problema é que não todos são buenos metales. Alguns são alumínios e outros são bronze, né? Ujú. Que não Claro. podem ser atraídos. Já hemos visto isso. Não Ujú. são atraídos por el amor de Deus. São Ujú. insensíveis. E a Bíblia habla de um discípulo que estava indeciso. Quanto poder ler Mateus 8, 21 e 22? Aí Jesus lhe chama este homem para seguir-lhe. Pero sua resposta não foi concreta, não foi muito boa. Mateus 8, 21 e 22. 21 y 22 dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Qual era a preocupação deste homem? Ele tinha uma preocupação. Ujú. Quería enterrar, dice, a su padre. Queria enterrar seu padre? Ujú. Assim, ele queria esperar que seu papá morrera para depois seguir a Jesus. Claro. A preocupação do homem não era por seu padre.
ya que es probable que ni siquiera estuviese cerca de la muerte física. Claro, o sea, no es que ya se iba a morir, ya estaba muerto, ya se iba a morir, no, sino que, Sino por las cosas del mundo físico. claro. No, a su padre, él puso como excusa. Ujú. Claro. Puso como excusa. Este hombre quería encargarse primero de asegurar su bienestar material y no mostró un deseo genuino por el espiritual. Ujú. Jesús le llamó. Ujú. Literalmente Jesús estaba ahí y dice, ven y sígame. Si no, voy a esperar que mi papá muera. Certamente su papá tenía buena condición, ¿no? Ujú. Y él, na verdade, estava querendo asegurar primeiro uma parte de sua herência. Claro, claro. Porque ao seguir a Cristo, em esses dias era difícil, porque perdiam todo. Ujú. Perdiam todo, perdiam casa, famílias, e era um problema. E ele sabia disso. E Ujú. ele estava mais preocupado com sua riqueza, com seu bolsillo, que com Seguir a Jesús. seguir a Jesus. Como hoje, não? Muitas pessoas Ujú. hoy Jesús continúa llamando los perdidos, Claro. pero a través de sus discípulos aquí en la tierra. ¿No es así? Y las personas dicen, no tengo tiempo, Ujú. no, eu trabajo. Eu me recuerdo que he compartido uma vez com uma senhora, uma vizinha, ela hace prendas. Ujú. E eu lhe falei de Jesus. Sabe que ela me respondeu? Vou esperar que me jubile. Ujú. Quando eu me jubilar, eu entrego minha vida a Jesus. Hasta hoje. Já se jubilou? Y nada. E nada. Então, são excusas. Ujú. E Jesus conhece cada uma das excusas, não? Claro, él sabe cada corazón. Sim. Muito bem. E nos conselhos que Pablo deu a Timoteu, vamos ver que é o que ele disse. Aqui em 1 de Timoteo 5, 6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, dice. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quería decir aquí? Que estas mujeres eran jóvenes, ¿no? Ujú. Perdían sus esposas. En esos días había muchas guerras, ¿no? Ujú. Muchas guerras y había muchas viudas. Y Pablo aquí dio un consejo para Timoteo cómo debería tratar a essas mujeres, Ujú. para considerar solamente viudas las maiores de 60 anos. Porque a mais jovem, que é o que disse aí, Juan? Aí eram, as hermanas eram um pouco desavergonzadas. Ujú. A la que se entrega a los Ujú. placeres, viviendo, está muerta. Está muerta. Ou seja, separada de Deus, em comunhão com Deus. Vivir ao mesmo tempo que está muerto é a triste condição de todo ser humano não redimido. Ujú. Então, o que é o que nós hemos aprendido em esta primeira parte do versículo 1, acerca de la salvação? E ele os deu vida a vosotros quando estabais muertos. En el siguiente programa, vamos a analisar en qué estábamos muertos. Ujú. E sabes que, hermano? Há muitas pessoas que pensam que delitos e pecados é a mesma coisa. Não lo é. Ujú. Não lo é. Então, aqui queremos concluir com isto. Todo ser humano, antes de nascer de novo, está muerto, está separado de Deus, não tem comunhão com Deus. Ujú. É por isso que hace o que hace. É por isso que vive como vive. Ujú. E nós outros temos que entender que dia também hemos vivido assim, uns mais, outros menos. Ujú. Esto é a vida passada de todo crente e a vida presente de todo pecador.
Entonces aquí vemos eso, ¿no? Que dice, Él nos dio vida, o sea, el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Bueno, hasta ahora hemos visto la parte A del versículo 1 y al siguiente programa vamos a seguir, ¿no? Sobre los delitos y pecados. ¿Qué son los delitos y pecados, no? Bueno, igual les animamos a que se suscriban, a que comenten, ¿no? Si tienen una duda aparte de todos estos temas que estamos compartiendo, también pueden hacernos las preguntas, vamos a estar gustosos de responderles y esperamos que la siguiente semana también nos pueda seguir escuchando y que tenga una semana bendecida, ¿no? Y nos vemos la siguiente semana. Bendiciones.